Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy, como todos los martes, les habla el profesor Javier Colón Morera en su programa Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy tenemos un programa especial que forma parte de un conversatorio o un ciclo de conversatorio que ha estado apoyando a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y que va dirigido a estudiar en el conversatorio de hoy el tema de la importancia de la historia para el estudio de los desastres. Y esto es parte de un ciclo de conversatorios públicos bajo la sombrilla general de la actividad sísmica en Puerto Rico y la protección del patrimonio cultural. Y para eso tenemos a dos especialistas en estos temas y estamos muy agradecidos de que estén con nosotros en este programa de Hilando Fino, la doctora Lorna Jaramillo Nieves. Saludos, Lorna. Buenas, saludos. Y la doctora Ramonita Vega Lugo. Saludos. Buenas tardes. Gran placer tenerlas a ambas en este programa. La doctora Lorna Jaramillo posee un doctorado en geología de la Universidad de Colorado en Boulder. Es catedrática del Departamento de Ciencias Físicas, Facultad de Estudios Generales, Universidad de Puerto Rico. Actualmente desarrolla investigaciones interdisciplinarias en la geología y los impactos de los procesos geológicos en la sociedad. Se enfoca en temas tales como el riesgo geológico por causas de eventos comunes a la región del Caribe, tales como derrumbes y terremotos. Entre el 14 y el 2018 trabajó una investigación sobre la relevancia del terremoto de 1918 para el Puerto Rico actual, analizando referencias primarias de archivos históricos en Puerto Rico y República Dominicana. De ahí salió un libro. El libro se titula Terremoto en Puerto Rico, Lecciones 100 años después. Durante el periodo de inicio de la secuencia sísmica al sur de Puerto Rico, participó como enlace entre el Servicio Geológico de Estados Unidos, la Red Sísmica de Puerto Rico y las agencias del gobierno de Puerto Rico a raíz de la secuencia sísmica del 7 de enero del 2020, por la cual se le otorgó el Premio de Ciudadano por Servicio Excepcional en el 2020. Actualmente colabora con el grupo de investigación liderado por la doctora Jennifer Santos Hernández para el proyecto Comunicación de Riesgos en Desastres Concurrentes. Buenas tardes nuevamente, doctora Lorna Jaramillo. Buenas tardes. La doctora Ramonita Vega Lugo es catedrática de Historia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Coordina el programa de Historia en el Departamento de Ciencias Sociales en la Facultad de Artes y Ciencias. Es autora del libro Urbanismo y Sociedad, Mayagüez de Villa a Ciudad, 1836-1877. Tiene en proceso también un libro cuyo título es Cólera, Epidemia y Sociedad en San Germán y Mayagüez, que está pronto por salir. Es académica de número de la Academia Puertorriqueña de Historia desde el 2019. Es vicepresidenta de la Academia de Historia de San Germán desde el 2016. Asesora ad honorem el Comité de Asesor de Sitios y Zonas Históricas de la Junta de Planificación de Puerto Rico. Ha sido asesora del Museo Felisa Rincón de Gautier, Museo de San Juan y del Archivo General de Puerto Rico. Así que tenemos hoy un programa muy interesante, interdisciplinario, como nos gusta que sea el caso en Hilando Fino, sobre la importancia para el estudio de los desastres. Y para eso tenemos estas dos especialistas. Lorna, ¿quieres empezar a explicarnos cuál es esa importancia de la historia y cómo es que es esencial para entender
este asunto de los desastres? Sí, la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué la historia relacionada o vinculada a los eventos naturales, a los procesos que son pues puramente físicos? Y es que la historia nos permite observar un evento en el pasado por periodos extensos de tiempo. Eso nos ayuda a describir mejor esos eventos y no solamente describirlos, sino conocer cómo las sociedades pasadas respondieron a las vicisitudes, a las situaciones que ocurrieron en ese momento. Eso nos puede ayudar a tener unas mejores ideas de cómo prevenir y cómo mitigar hoy día, claro, ajustados a nuestro tiempo. Así que es un referente de lo que ya ha sucedido para entonces, como quien dice, mejorar lo que nosotros podemos hacer en el futuro, ¿no? Ese es la importancia. Ramonita, usted que le ha dedicado tanto tiempo al estudio de estos temas, ¿qué nos puede decir sobre la historia de los desastres y cómo aporta a la capacidad que tengamos ahora de seguir enfrentarnos todas estas situaciones que parecerían inesperadas e impredecibles, pero que no lo son, responden a ciertos patrones? Sí, de hecho, la investigación histórica, en el caso mío del siglo XIX, cuando uno la lee, da la impresión que estamos hablando del presente. O sea, incluso las noticias que uno consigue en los periódicos, la reacción muchas veces del terror que se apodera muchas veces de la población, de la desorganización social, la vulnerabilidad. Hay varios espacios para que tengamos áreas comunes, tanto las científicas, Lorna, como en el caso mío como investigadora del histórico, la doctora Jaramillo y yo hemos intercambiado estas partes de lo histórico en términos de las fuentes, que mayormente son en el Archivo General de Puerto Rico, pero también en nuestros archivos locales. En el caso mío, Mayagüez, que ha sido como el laboratorio principal de mis investigaciones, pero dando paso a lo que ella nos va a hablar de lo geológico. Es una comunidad donde no solamente estamos mirando lo que nos pasó para conseguir datos estadísticos, estamos mirando lo que nos pasó con una relación muy ligada a lo que puede pasar en el futuro y con miras a que esto sea una aportación a quienes nos estén escuchando. Así que y esto es especialmente importante dada nuestra ubicación geográfica, ¿verdad? Hay una variable geográfica aquí esencial, ¿no es así? Claro que sí. La razón por la cual han ocurrido eventos de huracanes, terremotos, tsunamis en el pasado de Puerto Rico y la razón por la cual ocurren ahora y ocurrirán pasando es porque estamos en el trópico, donde estos eventos atmosféricos y ahora combinado con el cambio climático, pues pueden incrementarse y hacerse más fuertes. Han ocurrido, están ocurriendo y ocurrirán en el futuro. En el caso de eventos como los terremotos y la secuencia sísmica que tuvimos, es porque estamos en la placa del Caribe, que está interaccionando con la placa de Norteamérica, y nosotros vivimos en una zona sísmicamente activa, así que nuestra ubicación en el Caribe, por lo que físicamente pasa en el planeta, nos hace muy propensos a vivir estos eventos de huracanes, de terremotos y de tsunamis también, ¿no? Vamos a hablar un poco entonces de esos eventos concurrentes en el siglo XIX, algunos que no son tan conocidos por personas que no se han especializado en esto. Claro. 1867, ustedes destacan el huracán Narciso como uno de esos eventos concurrentes importantes. Sí, mira, estos dos espacios, estos dos periodos, particularmente el 1918 y el 1867, son espacios en la historia de Puerto Rico donde han ocurrido más de un evento de magnitudes grandes en periodos de tiempo muy cortos, en cuestión de unos años, en cuestión de 10 años. En el caso del 1918,
mucha gente recuerda el impacto del terremoto en el área oeste, inclusive el tsunami que afectó a municipios fuertemente, como es el caso de Aguadilla y en el caso de Mayagüez. Y hay mucha historia, no solamente historia de lo que ocurrió, sino dentro de la misma ciencia. Es interesante ver cómo los sismólogos que envió el gobierno de los Estados Unidos a Puerto Rico, en ese momento, uno de ellos, Harry Fielding Reid, es una de las personas que desarrolla una de las bases más importantes para el desarrollo de la sismología. La sismología en ese momento no era una disciplina como tal. Y entonces él trae unas ideas para explicar, ¿verdad? Por qué ocurrió ese terremoto en el 1918. Ya él tenía una experiencia del de San Francisco. Y él trae la idea básicamente de que hay unas fuerzas de tensión que pueden acumularse y que entre segmentos de la corteza terrestre, y eventualmente esas fuerzas pueden acumularse y liberarse de manera súbita, y eso es lo que hace entonces el terremoto. Pero bueno, esa no fue la única explicación que había en el momento. Habían explicaciones, pero increíbles, pero muy increíbles para nosotros los científicos en el 2022, pero muy, muy razonadas y pensadas en ese tiempo. Una que a mí me llamó mucho la atención fue la explicación del terremoto del 18 por explosiones de gases en el interior del planeta. Ahí lo que se pensaba era, y fíjate la estructura de la idea, se pensaba que el agua del mar filtraba a través de la corteza del planeta, llegaba a unas profundidades y a medida que se acercaba al núcleo del planeta, aumentaba la temperatura, esa agua empezaba a evaporarse y entonces se generaban esos gases y esos gases hacían explosión. Y dependiendo de cuán cercana estuviera la explosión de la superficie terrestre y de cuán grande fuera la cavidad que contenía ese gas, era el terremoto. Y no se puede decir que le faltara imaginación a esa teoría. No solamente le faltaba imaginación, sino que estaba basada en conceptos aceptados en la ciencia en ese momento. La ciencia, igual que otras disciplinas, va desarrollándose, va aumentando conocimiento a su cuerpo de ideas y de teorías, y entonces pues va evolucionando. Claro, la idea de Reid es la base para la sismología hoy día, pero no es tan completa como la idea que tenemos hoy día. Así que eso es un ejemplo de algunas de las ideas que se dieron en aquel momento, y llamó muchísimo la atención porque el terremoto fue un terremoto muy fuerte, como dije, generó un tsunami, y para acabar de completar, también fue el periodo en que tuvimos la epidemia por influenza, que algunas personas... O sea que los efectos en la población fueron catastróficos en ese sentido. Definitivamente sí, definitivamente sí. Uno de los problemas, y esto es un dato que hace poco estuvimos discutiendo Ramonita y yo, de la incidencia o la ocurrencia de la pandemia en ese periodo en Mayagüez, es que las personas habían perdido muchas de sus casas por el terremoto y entonces se hacinaban 20 o 30 personas en un hogar. Entonces, si pensamos hoy día en que lo que estamos tratando es de distanciarnos, pues nos podemos imaginar los efectos que tendría en la población si en una pandemia estamos hacinados, ¿verdad? Eso era un problema que existía en ese tiempo. Bueno, en cierto modo, Lorna, eso se experimentó, ¿no? En el sur, ¿verdad? Con los eventos más recientes, algunos de ellos ya estaba la pandemia del COVID activa, ¿no? Sí, recuerdo conversaciones con algunos epidemiólogos cuando era solamente febrero, que estábamos en febrero del 2020, que estábamos básicamente trabajando y con el proceso de las réplicas.
en el sur, en los municipios del sur, y recuerdo un epidemiólogo que me comentaba, Lorna, que se está pensando hacer con las personas que no tienen hogar y que están en campamentos, que bueno, hay nuevos datos sobre ese asunto de cuán grandes eran los campamentos de esta investigación que está haciendo la doctora Jennifer Santos, pero eso se verá en su debido tiempo. Pero definitivamente esa interacción, esa cercanía de las personas al no tener un espacio, su hogar, y tener que compartirlo con otras personas, ya sea porque se han tenido que ir a un campamento o se han tenido que ir con familiares para poder acomodarse en lo que consiguen un hogar, pues tiene su impacto en la transmisión de la enfermedad. Desde una perspectiva histórica, Ramonita, ¿cuán rico es este fenómeno del 18 como fenómeno de estudio histórico para... Bueno, en el caso de mi investigación particular sobre Mayagüez, pudiera abonar que tuve hasta un estudiante haciendo tesina con relación a los temblores en Mayagüez, porque para él era importante documentar la influenza y cómo los soldados que llegaban después del cese de la Primera Guerra Mundial a celebrar y a festejar con su familia, por un lado, también creaban este mismo fenómeno de lo que estaba hablando la doctora Jaramillo, o sea, el hacinamiento. Y entonces el uso, o sea, las continuidades, pues, que por naturaleza de necesidad se dan en términos de dónde ubicas a los enfermos, en el caso de los que están con la influenza. Pero a partir del terremoto, habiendo quedado muchas de estas personas sin vivienda, pues algunos tienen que obviamente recurrir a los hospitales provisionales, y los hospitales provisionales eran como son hoy los planteles escolares, los lugares de refugio, pues en aquella época pues también funcionaban de esta manera. Así que nos vemos muchas veces precisados a utilizar medidas que en el presente pues también se cuestionan, como me parece escuchar al doctor Molinelli con su reclamo de que hay que arreglar las escuelas, de que el peligro que representan para los niños en tiempo. Afortunadamente entiendo que hay una iniciativa en curso para colocar esas columnas finalmente. Ese proceso está dándose. Esperemos que se lleve con esa. ¿Cuán catastrófico fue este evento en términos de muertes? Fueron cercanas a las 300, ¿verdad? Que no hay unos números, porque a veces también se asocian muertes a los eventos que posteriormente pues se añaden, como fue el caso pues del trabajo realizado por la doctora Jaramillo, que también en Mayagüez el doctor Fernando Byron Toro, que en paz descanse, también hizo de esto un trabajo, pero usándolo como novela. Tanto es así que es un documento también la novela, porque utiliza los datos históricos precisamente para señalar las muertes que hay indirectas y relacionadas con el momento histórico de los temblores. Claro. Lorna. Este asunto de las muertes directas y las muertes relacionadas, vamos a decir, por procesos, podríamos decir, secundarios, nos trae a una capa adicional de la complejidad de los eventos naturales que pueden potencialmente causar desastres por sus magnitudes y por las características que tengan las sociedades al momento del evento impactar o ocurrir en una localidad. Si a eso le sumamos que ese evento, por ejemplo, en el 1918, ocurre el terremoto y inmediatamente después, ¿verdad? Unos minutos, ocurre el maremoto. Pues sabemos que ahí el tiempo es bien corto. Ahora, meses después, tenemos otras complejidades que se dan por el asunto de la influenza. Pero no se debe perder de perspectiva que los impactos sobre las sociedades pueden empezar a acarrear problemas que se cargan y se llevan por las sociedades por años. Y entonces no es que necesariamente el otro año
ocurre otro evento, es que la sociedad, los individuos están cargando todas estos problemas, o la sociedad está cargando otros problemas. Ahí podemos ir al caso de la cólera en el 1855-56, que tuvimos Ramonita y yo una conversación hace poco muy interesante sobre esto. La cólera tiene unos impactos en la sociedad, y aunque el terremoto el huracán de San Narciso, que es un huracán de una categoría 1 y 2, sabemos que no es de los más fuertes, pero es un huracán. Un evento climático. ¿Eso fue en qué año, Lorna? 1867. Okay. Y a menos de un mes ocurre un sismo en la parte noreste de Puerto Rico, en el área de San Croix y las Islas Vírgenes. Un sismo que en uno de sus trabajos, en un catálogo que desarrolló William McCann sobre eventos sísmicos en la región de Latinoamérica, lo clasifica como un sismo con capacidad de desarrollar gran destrucción. Y entonces ahí vemos 3 eventos, ¿verdad? Muy cercanos unos de los otros, de gran magnitud, pero aunque hay una separación entre la pandemia y el evento del huracán y los terremotos, hay unos impactos en las sociedades que Ramonita muy bien nos puede abundar ahí, cuál fue el impacto del cólera. Y sí, ocurre en un periodo sumamente importante en la historia de Puerto Rico. Me interesa mucho eso, Ramonita, y me surge a mí la inquietud de cuán preparado estaba el sistema de salud, lo que fuera eso, para enfrentar este tipo de presión tan inesperada y viniendo de tantos frentes a la vez. Sí, de hecho, en 1855, cuando tenemos la epidemia del cólera, ya había instrucciones médicas en términos de qué se podía hacer para tratar de atacarle. Pero la realidad de la medicina, en términos científicos, es que no es hasta los años 80 que Pasteur y Koch y los estudios de las bacterias pueden entonces documentar y saberse qué era lo que causaba la epidemia, o sea, el cólera, o sea, que la transmisión como tal era en las aguas infectadas de las heces fecales. Así que donde se tomaran aguas que estuvieran contaminadas era que se daba entonces el contagio entre los vecinos, que en este caso pues podían ser los trabajadores, que es el impacto que mayormente vamos a ver precisamente en gente que son muy vulnerables a beber agua contaminada, porque es lo que tienen al alcance. En las décadas de los 40 en adelante, ya en Puerto Rico hay un régimen opresivo para evitar para traer a la gente a trabajar, porque el problema era la falta de brazos, que es el tema común. Y esa falta de brazos se extiende precisamente a estos años de los 50, 60, que cuando viene el huracán lo que hace es exacerbar ya unas condiciones críticas para los trabajadores, para la gente pobre, y la enfermedad, la epidemia de cólera se lleva 25.820 personas. Estamos hablando de la catástrofe más grande en términos demográficos en Puerto Rico. Yo quisiera pensar que nunca más haya algo similar. Sí, es interesante, Ramonita, lo que estás planteando, porque también me recuerda investigaciones recientes que se están haciendo ahora sobre los vaivenes demográficos de Puerto Rico y cómo hemos tenido periodos de gran despoblación, como en cierto modo es este actual, y periodos donde el gobierno ha planteado la despoblación como una estrategia porque se sentía que había demasiadas personas en Puerto Rico, pero que también es interesante cuando uno tiene esta perspectiva histórica, ver que son unos ciclos en donde distintos periodos han habido distintas incluso visiones desde el gobierno y desde las ciencias sociales sobre el tema poblacional. Me parece muy interesante lo que estás planteando. El cólera tiene para muchos conversatorios, ¿verdad? Pero quiero de alguna manera distinguir que entre las cosas que son importantes de ese largo plazo es cuando vemos el huracán San Narciso en el 67, estamos viendo una crisis que han tenido también los agricultores y los hacendados
porque dependían de contratos de refacción precisamente para poder comprar esclavos, para poder tener más maquinaria, para poder de alguna manera aumentar su producción, y ya venían perdiendo esclavos por el cólera. Ya no hay manera, a menos que fuera por contrabando, que eso pues se daba también en Puerto Rico, pero era más difícil. Así que la población esclava no se recupera nunca después del 56. Y fueron 5,000 y pico que se perdieron, de esos 25,820 personas. Pero ¿quiénes son los otros? Los otros son los jornaleros, y en su mayoría son negros también. Y cuando señalo de negros es porque son muchos libertos, que son libres, pero para que puedan trabajar, tienen que contratarse con una libreta que cargan, y eso lleva también a que haya hacinamiento en los pueblos, porque los obligan a estar cercanos a poblados que puedan ellos indicar a un juez cuál es el tiempo que trabajan, si no pueden ser arrestados y enviados a trabajar en las obras públicas. Así que esto tiene muchas repercusiones, que cuando vemos el huracán del 1867, pensar en todo lo que se ha trabajado sobre el Grito de Lares. Ajá. No hay forma de desvincularse de que un año antes hubieran quedado en quiebra. No que no tengan su intención revolucionaria patriótica, pero hay una realidad, y es que muchos de los que participaron en el Grito de Lares estaban en la quiebra, y estaban en la quiebra por esta situación que no solamente se dio por el huracán, o sea, se dio también porque los precios del azúcar, los precios del algodón, luego de terminada la guerra civil en Estados Unidos, justamente en el 67, bajan y están en quiebra. O sea que es una situación que tiene muchas ramificaciones, como decíamos hace un momento, y que el gobierno, en lugar de ayudar a los trabajadores, a los hacendados, lo que hizo fue aumentar las contribuciones ese año. Así que el descontento estaba generalizado. No puedo dejarle pensar, Ramonita, en la situación actual, en donde se juntan presiones económicas que tienen que ver con la quiebra, con el nombramiento de la Junta de Control Fiscal, políticas de austeridad y varios fenómenos al mismo tiempo. O sea que yo me imagino, Ramonita, que cuando uno estudia estas cosas históricamente, pues la contemporaneidad no sorprende tanto a uno. Sí, pareciera que estamos hablando del presente en el pasado. Sí. Pero eso nos trae también un aspecto bien importante para nuestras acciones en el presente, y es que todos estos eventos no hay manera de, vamos a decir, sobrepasar la situación que nos espera si no tenemos conversaciones, discusiones y reflexiones que crucen disciplina. O sea, esto ya es más que claro que para poder articular acciones de prevención, de manejo, esa conversación entre las disciplinas para desarrollar metodologías que inclusive podrían ser transdisciplinarias, que trasciendan las metodologías de nuestras propias disciplinas, para poder acercarnos a atender estos problemas, estas situaciones que estamos viviendo como sociedad, que posiblemente necesiten unos acercamientos que sobrepasen las metodologías de los nichos de cada disciplina. Así que, por mi parte, este aspecto de aprender de la historia sobre los eventos naturales, que esta es nuestra realidad del Caribe. Y déjenme decirle otra cosa, es nuestra realidad del Caribe, pero si nosotros decidimos movernos o mudarnos a otra parte del mundo, el evento natural va a estar allí, va a ser diferente, pero va a estar allí. O sea, mientras vivamos en el planeta, siempre va a haber procesos naturales que vamos a tener que enfrentar como sociedades, como individuos, como familias, como comunidades. Lorna, se ha ido rápidamente este primer segmento, como anticipábamos. Claro. Así que vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos esta interesante conversación con Ramonita Vega Lugo y con Lorna Jaramillo Nieves. Regresamos en Hilando Fino en breve. Amigas y amigos, estamos aquí en un programa especial de Hilando Fino. Tenemos dos verdaderas especialistas en temas que tienen que ver con desastres naturales, y en este caso en particular con los terremotos y
estábamos hoy concentrándonos en la aportación que hacen los estudios de la historia al estudio de estos asuntos de desastres naturales. Esto es un ciclo de conversatorios que está auspiciando la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. En el segmento anterior, Lorna, te interrumpí, estabas hablando de la importancia de los enfoques interdisciplinarios y me surgió inmediatamente que, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos haciendo muchas iniciativas y programas para combatir, por ejemplo, la pobreza infantil. Y entonces, cuando pensamos en todos estos desastres naturales, tenemos que pensar de forma prioritaria también en cómo se afecta ese 57% de niños que en Puerto Rico vive bajo los niveles de pobreza, y en particular cómo se han afectado sus vidas escolares, que se han visto traumatizadas por todos estos eventos. Así que ciertamente a todos nos afecta, pero no dejo de pensar en el efecto tan difícil que tiene en el proceso formativo de estos niños, el tener que salirse de la escuela, ya sea porque la escuela no tiene las condiciones físicas para garantizar su seguridad, o porque el contacto personal tipo pandemia pues esté también obstaculizando. Y eso pues me parece que también abona a este carácter inter o multidisciplinario del problema. Claro que sí, claro que sí. Una de las cosas que a través de los diferentes medios de comunicación los expertos en niñez nos han transmitido, ¿verdad? Y esto es la comunicación del mensaje, es que este periodo de desarrollo de la niñez es sumamente importante. Y entonces se está trastocando ese periodo de formación que reciben cuando están presencialmente en las escuelas. Y eso me lleva a pensar, inclusive, hace un rato hablábamos sobre el detalle de las escuelas en el sur, qué ha pasado con esas estructuras, que en Puerto Rico sabemos que las escuelas son estructuras que tienen diferentes usos, aparte del asunto de la enseñanza. Y hay muchísimos discursos importantes y pues el doctor José Molinelli, a quien espero que si escucha este programa reciba mis más grandes saludos. Es una persona a quien no solamente le tengo muchísimo aprecio, sino que le tengo mucho respeto por su trabajo. Él ha sido muy, muy vocal en dejar conocer sobre las limitaciones que han tenido estas estructuras. Y ya lo vimos lo que ha sucedido en muchas de estas zonas. Uno de los problemas también que a veces no pensamos en ello, y yo recibo muchas veces las personas me hacen esta pregunta: si una estructura va a resistir un terremoto. Si no, y la gente cuando hace esa pregunta, su intención es que la estructura se va a quedar intacta. Si uno le pregunta a un ingeniero estructural el diseño de una estructura para poder, vamos a decir, enfrentarse estructuralmente a un evento sísmico, es que no colapse con la gente dentro. Pero va a fallar. El diseño está hecho de manera que el edificio quiebre, pero quiebre de una manera que la estructura no colapse y no deje atrapadas a las personas. Por eso es que se le dice a la gente: usted espera ahí en lo que pasa a la primera sacudida, porque no puede correr. La gente que vivió este evento, y la realidad que es que quienes los vivieron de verdad fue la gente del sur. Nosotros en San Juan pensábamos que sabíamos lo que había pasado allí, pero eso no es verdad. Las sacudidas que sintió los residentes del sur son significativamente más fuertes de lo que nosotros sentimos en otras partes de la isla, ¿verdad? Así que no son los sismos de Puerto Rico, son los sismos del sur. La razón por la cual se le dice a las personas que no pueden correr es que literalmente la sacudida va a ser tan fuerte que si usted intenta correr se va a caer.
¿verdad? Y entonces tiene que esperar esa primera vibración para antes de que venga las próximas réplicas, usted pueda desalojar esa estructura. Así que hay muchísimas ramificaciones dentro de estos eventos concurrentes que son tan propios del Caribe. O sea, claro. De hecho, en el 1867, aparte del huracán San Narciso, aparte de esos sismos potencialmente desastrosos, hay un escrito interesantísimo que está en colecciones puertorriqueñas que habla sobre el terremoto de San Narciso y el huracán de San Narciso y los terremotos asociados. Después del terremoto que ocurrió a menos de un mes del huracán San Narciso, ocurrió un tsunami también. Y un tsunami que afectó, no llegó a inundar significativamente, pero los documentos históricos narran cómo el mar se retiró y la experiencia de las personas en ese tiempo de la naturaleza estaban más en sintonía con el entorno natural de lo que estamos nosotros hoy día. Cuando la gente ve que el mar empieza a retirarse en la playa, la gente empieza a correr y a gritar, el mar se va, porque ya la gente sabía que una retirada del mar implicaba que esto iba a volver y que podía entrar. Y entonces la narración de este escrito, lo que él nos menciona es que la gente corrió hacia el Vigía en Ponce, porque sabían que no solamente se tenían que retirar de la costa, sino que tenían que subir en elevación. Así que eso está contenido en un escrito excelente que se titula La memorable noche de San Narciso y los temblores de tierra, por Vicente Fontán Mera, escrito en 1868. Está digital, se puede acceder, que eso es lo que debería ocurrir en todos los archivos de nuestro país. Y aquí voy a hacer una nota al calce. Yo no soy historiadora, yo no tengo la educación formal para decir lo que lo soy, pero por este trabajo que logré hacer para el libro, consulté documentos históricos en el Archivo General y yo creo que eso debe ser una gran prioridad, porque la protección de esos documentos, la digitalización más específicamente, no solamente el proteger la copia física, porque eso sí es importante, pero la realidad es que nosotros vivimos en el trópico y miles de cosas pueden pasar. Pero si nosotros como país invertimos en la digitalización de estos documentos, estamos protegiendo todo esto que nosotros estamos hablando. Y además contribuye a la democratización del conocimiento, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Gracias, Lorna. Yo no soy historiadora, pero para mí eso es un pregón. Esto se ha formado literalmente en un pregón. Sí, no, está ocurriendo algo ya en términos de posible proyecto en grande, porque se han recibido unos fondos en el Archivo General de Puerto Rico, pero ya en el pasado, y a mí me correspondió el primer proyecto de digitalización en el Archivo General hace unos añitos atrás, en los años 90, y pues lamentablemente fracasó porque el instituto luego no tenía dinero para darle mantenimiento a los equipos y hasta se perdió el disco duro donde estaban depositadas las digitalizaciones, pero pues tengo que reconocer que para mí pues es un dolor porque fui archivera de ese archivo por más de 10 años, además de ser investigadora, así que me preocupa muchísimo y se han dado muchas batallas para buscar recursos y pues a través del tiempo esto amerita otro conversatorio también. Porque es una Lorna, me da la impresión, Lorna, de que esta conversación interdisciplinaria también tiene mucho que ver con la capacidad de generar previsión en términos de que estos no son fenómenos,
Son fenómenos que van a seguir ocurriendo, que son parte de nuestro contexto geográfico, histórico, social, etcétera. Y a veces, como no se estudian y como no se estudian interdisciplinariamente, pues la gente vive algunos de estos episodios como episodios noveles, ¿verdad? Yo sé, en el caso de la pandemia, por ejemplo, habían investigaciones de hace como 10 años advirtiéndole al gobierno que había que hacer una preparación especial en términos de todo lo que tiene que ver con una capacidad de infraestructura gubernamental para atender estos asuntos. Así que me parece que eso es como una especie de beneficio añadido, ¿verdad? De un proyecto como este, porque va a llevar necesariamente a hacer la pregunta, ¿cuán preparados estamos hoy para las cosas que van a seguir ocurriendo? Sí, mire, y te digo más, hay un trabajo que a mí me llamó muchísimo la atención de la Forge y McCann, y nosotros, este proyecto, además de crear y tener estos conversatorios, vamos a tener todas estas grabaciones, vamos a compilar todo el material, lo vamos a poner en una página para que la gente lo pueda acceder y pueda ver, ¿verdad?, los recursos y las referencias que nosotros utilizamos. Y ahí voy a colocar este trabajo de la Forge y McCann, que me pareció sumamente importante porque es precisamente la unión de la geología, la sismología particularmente y la historia para generar nuevo conocimiento en términos de tener mejor idea de cuáles son las zonas de riesgo en Puerto Rico. Y el caso que voy a citar, que ellos trabajaron, es en Aguadilla. Ellos, de su trabajo en el Archivo General de Puerto Rico, en San Juan, ellos llegan a conocimiento que el municipio de Aguadilla se completaron 275 peticiones de ayuda de los residentes de Aguadilla para la reparación o reconstrucción de sus viviendas. A pesar de que habían tantas, el archivo solamente tenía en posesión 88 peticiones. ¿Qué pasó con las demás? Pues quizás se perdieron, no se guardaron. Bueno, el archivo no las tenía. Y entonces ellos cogen esas 88 peticiones, las estudian y se dan cuenta que tenían mucha información. Tenían el nombre del peticionario, tenían la dirección bien detallada hasta con referentes norte, sur, este y oeste y la descripción de los daños de la casa. ¿Qué ellos hacen? Ellos cogen las peticiones que tienen mayor información, que lamentablemente solamente fueron unas 29 porque tenían la calle, el número de la calle. Y entonces ellos hacen un análisis haciendo como una comparación entre esas direcciones, mapas de la época e imágenes que ellos tenían para ubicar dónde estaban esas casas y hacen una escala de daño, ¿verdad? Diciendo, bueno, pues vamos a colocar todas las que tienen estos daños, es el daño tipo 1, tipo 2, tipo 3, y entonces colocan esas direcciones, esas 29 peticiones a lo largo geográficamente de Aguadilla y combinan esos datos con datos de LIDAR. LIDAR es un instrumento sumamente sofisticado para medir elevación. Y entonces unen las dos bases de datos, los datos de elevación con los datos de daños que obtienen de estos récords históricos, y entonces ellos pudieron identificar dónde en la zona costera de Aguadilla ocurrieron los mayores daños y llegan a la conclusión que las zonas que tenían desde 0 elevación hasta 2 metros fueron las más impactadas. O sea, ahí hay un ejemplo muy sencillo, bueno, muy sencillo para explicar, ¿verdad? Pero con un trabajo seguramente monumental para hacer la búsqueda, para catalogar la información, para organizarla, para luego compararla con datos actuales, para decir, si hubiese un evento similar, estas son las zonas más propensas a inundación en el municipio de Aguadilla. La pregunta es, ¿cuántos otros estudios nosotros podríamos hacer si nosotros empezamos a tener estas conversaciones entre las disciplinas? Y no es fácil tenerlas.
es bastante complicado, pero realmente hay un valor añadido que hay que asegurarse que lo encontramos y puede ser muy prometedor para ese aspecto de prevención y de mitigación y organización. Una pregunta que refleja ¿verdad? El hecho de que esto para mí es un tema nuevo en muchos sentidos. Las referencias continuas al oeste tienen que ver con un elemento mucho mayor de vulnerabilidad de esa región, es decir, cuán más vulnerable es el oeste al resto de la isla en cuanto a estos terremotos en particular, como los terremotos, porque vemos el área sur y el área oeste como áreas particularmente afectadas, pero pues vamos, que no conozco suficiente de la geología del problema y de la historia del problema. Claro. Bueno, Puerto Rico tiene un riesgo sísmico que puede afectar, la posibilidad de eventos sísmicos en Puerto Rico puede afectar cualquier zona de Puerto Rico. En el caso, como mencioné, del 1867, el epicentro fue mar afuera de Puerto Rico, en el noreste, y de hecho la misma narración que cité del documento de las memorias de San Narciso, explica cómo la fortaleza fue uno de los edificios más sacudidos y los daños disminuyen porque la energía se disipa. Cuando la onda sísmica viaja desde el epicentro, eso viaja radialmente. A medida que está pasando, esa energía se disipa. Cualquier parte en Puerto Rico puede tener riesgo sísmico. Ahora, la catalogación de modelos según los sismólogos expertos, y conste, yo no soy sismóloga, sino que me gusta decir que soy traductora de la ciencia para el público general y traductora de la sismología para el beneficio del ciudadano, es que la zona sur-oeste de Puerto Rico es la que en efecto tiene mayor probabilidad de riesgo sísmico debido a la configuración tectónica que tiene Puerto Rico. Pero la realidad es que nosotros tenemos una trinchera. Que lo que ha estado sucediendo recientemente podría validar esa... Claro, claro. Obviamente la tectónica relacionada a la secuencia sísmica del 2019-2020 todavía hay mucho de dónde cortar porque los sismólogos están aprendiendo de esta zona porque de hecho esta zona no está incluida en los catálogos normalmente para calcular las zonas de posibilidad de riesgo sísmico, porque esas zonas, aunque sí se había hablado de algunas fallas y yo tengo colegas que han hecho trabajos excelentes. El Departamento de Geología ha hecho una excelente labor. Ahí hay una tesis de maestría muy buena de Roy y hay otra de Leandro Adarich, que son productos del Departamento de Geología, profesionales muy validados, muy competentes ambos. Que habían cartografiado parte de la tectónica o de la geología relacionada a esta zona, pero no se había relacionado sismológicamente con eventos significativos. Por eso es que en los catálogos no están incluidos como zonas que potencialmente pueden generar sismos fuertes. Y entonces ahora eso hay que revisitarlo, hay que volverlo a mirar. Una pregunta, Ramonita, cuando usted ha estudiado desde una perspectiva histórica, ¿verdad? Nos estamos acercando a los fines del programa. No sé si esta pregunta sea justa, pero cuando usted compara el nivel de daños y el nivel de ansiedad que causaron estos fenómenos en el siglo XIX y lo que usted ahora observa desde una perspectiva más inmediata, ¿cómo le ayuda a la historia a entender lo que estamos experimentando ahora, esta angustia, este sentido de que no sabemos exactamente cuándo acaba esto y cuáles son realmente las medidas
remediativas a largo plazo. Sí, vamos a ver que en mi caso, como yo digo, investigadora permanente de lo histórico y no historiadora, he tenido la oportunidad en estos días, precisamente con la doctora Jaramillo, de compartir lo que son las teorías de la historia del riesgo. Y entonces hay dos trabajos que hemos mencionado de historiadores como Bas Babel y Daniel Curtis, que se ocupan del concepto del riesgo y entienden que como mejor se comprenden los desastres es precisamente utilizando la historia. Utilizan sistemáticamente el récord histórico para acercarnos, porque realmente uno no va a tener nunca lo que ocurrió totalmente, pero nos acerca de manera que podamos alertar, no solamente para obtener las estadísticas, que las obtenemos, sabemos cuántos murieron y hacemos gráficas y decimos por ciento, pero ¿qué es lo importante aquí? Yo estudié, mi mentor fue Fernando Pico en el tema del cólera en la maestría. ¿Qué yo estaba buscando? Aparte de dar a conocer lo que había un vacío historiográfico, es cómo esto impacta a la gente, cómo vive la gente, cómo la gente se hace vulnerable a que estas cosas le sucedan. Y particularmente cuando mi tesis trataba de coincidir con otra tesis sobre cómo las condiciones en las que nos vemos cuando hay una epidemia o cuando hay cualquier desastre es que se exacerban condiciones que ya existen, no es que de repente surgieron los problemas. Claro. Así que cuando vemos esto de la desorganización social y cuando vemos el miedo, etcétera, no es cuestión de hacer un llamado para que haya pánico al respecto, es precisamente para que podamos estar prevenidos, para que podamos estar alertando y que a pesar de todo, y que hemos recibido tantas lecciones de medidas preventivas, de cálculos de cómo se pueden mitigar los daños, todavía siguen ocurriendo situaciones, ¿verdad?, que dependen de que lleguemos también, no solamente entre nosotros como científicos e investigadores, que lleguemos al público, que lleguemos a las autoridades gubernamentales, que tienen la documentación, pero que entiendan que lo que nosotros hacemos es precisamente no solamente por sacar papeles y destacar números, es que podamos evitar daños materiales, principalmente la pérdida de vidas en condiciones en que podemos alertar, pero siguen construcciones que son inadecuadas, en lugares que son vulnerables. Sabemos por largo tiempo que las quebradas, los ríos, tratan de buscar su cauce, y que evitemos los peligros y procuremos salvar a alguien que puede ser cualquiera de los que nos está escuchando o nosotros mismos. Así que la historia, o sea que si la entiendo bien, un poco lo que está planteando es que a veces tendemos a ver estos procesos disgregados, ¿verdad? Y pensamos, y usted lo que me está diciendo es que si la historia se entiende mejor y los procesos que han ocurrido antes, pues va a ser más natural para la ciudadanía entender y prepararse de una forma más adecuada, más proactiva, junto con los esfuerzos que pueda estar haciendo las agencias gubernamentales pertinentes. Es una narrativa científica, pero que es una narrativa que está en función de lo social y que puede ayudar a que podamos prevenir esos desastres, esos riesgos en los que tanto somos vulnerables, o particularmente los que han tenido, ¿verdad?, la desgracia de ser víctimas de estos acontecimientos. Cuando hablamos, Lorna, de estos esfuerzos interdisciplinarios, hablamos de los geólogos, hablamos de la historia, ¿de qué otros componentes incluimos en ese estudio comprensivo del problema? Mira, eso va desde ingenieros, planificadores, viendo más bien solamente la descripción y del evento, ¿verdad? La parte física, pero también la razón por la cual nosotros nos ocupamos de hacer unas buenas medidas, una buena descripción, una buena caracterización de los eventos, es porque sabemos que eso va a tener un impacto en las personas. Así que el factor humano tiene que ser un valor a considerar de cerca. Y para eso necesitamos el apoyo de sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, psiquiatras.
psiquiatras, todas, y de hecho, muchas de las personas que trabajan en la respuesta, que son personas que pertenecen a profesiones que son muy de la parte técnica y física, saben y ven y viven que no pueden llegar ni atender la parte humana. Y eso lo sé por colegas, lo sé por personas que trabajan en la ingeniería. Lorna, ¿y tú crees que nos estamos acercando a ese acercamiento más integral? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que todavía nos falta, pero yo creo que sí. Y lo que me gustaría es que a esa conversación interdisciplinaria se añada la colaboración de gobierno y academia, ¿verdad? Que todo esto que nosotros estemos hablando se ponga en gran valor de la aportación que pueden hacer estos análisis en el día a día de la gestión gubernamental de nuestro país. Así que hay muchísimos ejemplos que podríamos mencionar y que envuelven a todos estos profesionales y a todas estas disciplinas. Yo creo que hay unos pasos que todos estos eventos recientes nos han empujado a todos los profesionales que quizás no lo estábamos haciendo a hacer esa conversación todavía más intensamente y a buscar la conversación, ¿verdad? No solamente que nos hemos visto en la situación que tenemos que hacerlo, sino que cuando ya no lo estamos haciendo, buscamos provocar esa conversación. Eso hay que mantenerlo, hay que nutrirlo y hay que continuarlo. Bueno, doctora Ramonita Vega Lugo, doctora Lorna Jaramillo Nieves, ha sido realmente un placer para mí tener este conversatorio con ustedes. Le agradecemos mucho su contribución. Y a los oyentes de Hilando Fino, pues será entonces hasta la próxima semana con otros temas de interés para toda nuestra comunidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.